Vamos a tener una palabra de oración y vamos a estar estudiando ahí, vamos a retomar en el libro de Gálatas nuestro estudio de cada domingo. Señor, Padre amado, Padre nuestro, queremos pedirte en esta mañana, Señor, que podamos prestar atención a tu palabra, Señor. Señor, lo que está escrito, Señor, en este párrafo, en esta sección, es importante, Señor, para nuestras vidas. Seguramente nos abrume, seguramente nos moleste, Padre, pero queremos ser sensibles, Señor, a tu voz. Queremos que tu palabra traiga arrepentimiento a nuestras vidas, pueda corregir la falsa idea, Señor, que tenemos muchas veces de lo que es ser un creyente, Señor, de cómo se evidencia la vida de un cristiano, Señor, cómo se evidencia su vida de libertad en Cristo. Señor, en esta mañana te pido, Señor, para que pueda hablar de tu parte, Señor, que tu Espíritu me dé palabras, Señor, para poder resumir, Señor, poder dar la idea concreta, Señor, de lo que estuve estudiando, Padre. Pero te ruego, Señor, por mis hermanos, Señor, para que les des un oído presto a escuchar, Señor, que puedan someter su voluntad a tu escritura, Señor, y aunque puedan obedecerla, Padre, aunque la tarea, Señor, no es fácil, la vida cristiana no lo será hasta que tú vengas, Padre, pero debemos obedecerte, Señor. No alcanzaremos, Señor, la perfección en este mundo, pero sí que nuestra vida pueda ser reflejada, Señor, por los patrones piadosos, Padre, que vamos persiguiendo, Señor. Te pido por ellos, Señor, y te pido aún por aquellos que todavía no han sometido su voluntad a tu evangelio, Padre, que lo puedan hacer prontamente, Señor, en tanto que se dice hoy, Señor, que hoy se predica tu palabra, que ellos no endurezcan sus corazones, Padre. Gracias por este día, Señor. Te pido que ninguna distracción, Señor, pueda sacarnos de foco, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, vamos a ir al libro de Gálatas, a la carta de Gálatas, perdón. Ya no queda casi nada, quedan unos pares de versículos para poder terminar esta carta que se estuvo predicando y qué linda que fue, ¿no? La verdad fue al principio por ahí costaba, ¿no? A veces entenderla. Era bien doctrinal, bien cosas tal vez del Antiguo Testamento, poder sacar los principios, cómo todas las cosas que Dios iba hablando iban coincidiendo, obviamente, ¿no? Es la palabra de Dios, no tiene error, no se contradice, ¿no? Pero ya entrando al capítulo 5, cómo se puso un poquito más práctica las exhortaciones de Pablo, ¿no? Y para mencionar un poquito el contexto, ¿no? Podemos observar que los Gálatas, ¿no? estaban siendo arrastrados, ¿no? por estas falsas doctrinas que promulgaban los maestros judaizantes, que querían inculcar esta idea de la salvación, sí tomando en cuenta la obra de Cristo, pero también sumándole un rasgo humano, ¿no? Ese esfuerzo humano, el cumplir la ley, ¿no? Era el evangelio más las obras. Y esto lo hacían también desacreditándolo a Pablo, ¿no? Desacreditando su apostolado, desacreditando el mensaje, la obra misma de Cristo, diciendo que la obra de Cristo no era suficiente, tal y como él lo decía, ¿no? Y a lo largo de la carta se deja ver que inclusive este error que promulgaban no era que tanto que lo creían tampoco ellos, ¿no? No era por ignorancia únicamente, sino más bien por conveniencia, porque no querían pagar un precio, y eso lo vamos a ver en el versículo 12 del capítulo 6. ¿no? Y porque querían buscar alguna ambición personal. Esto, por ejemplo, lo vemos en el capítulo 4, 17. Ahí, si lo tienen a mano, dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino porque quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. O sea, todo lo que hacía estaba movido por su carne, ¿no? Eso estaban evidenciando estos falsos maestros, ¿no? Y después en 4 capítulos, ¿no? Como veíamos también la semana pasada y la anterior, ¿no?
en esos 4 capítulos de refutar la enseñanza falsa, ¿no? Desde el capítulo 5 el apóstol nos muestra cómo la verdadera libertad en Cristo se ve practicada en el creyente. Y esa libertad debe ser usada para servirnos unos a otros y nunca para motivos egoístas, personales, para alimentar más aún la carne, ¿no? Como hacían estos mismos judaizantes, ¿no? Queriendo sacar un provecho personal, tal vez no económico como sí, pero sí para sentirse bien, para que gente lo siga, ¿no? Entonces ahí en el versículo 1 al 12 del capítulo 5 vimos, ¿no?, cómo debemos mantenernos firmes en esta libertad y no caer de la gracia, no salirnos del camino, ¿no? Del versículo 13 al 15 vimos esas exhortaciones urgentes sobre la libertad cristiana, ¿no? Que la libertad cristiana no debe ser usada, pero hasta el límite de que a mi hermano le sea de tropiezo. Ese es el límite de la libertad, el amor, ¿no? También vimos cómo vivir esa misma libertad en Cristo desde el versículo 16 al 18. Y eso era andando en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, ¿no? Y del 19 al 24, veíamos el contraste en lo que manifiesta las obras de la carne y lo que manifiesta el fruto del Espíritu. El peligro que es manifestar las obras de la carne. En el mejor de los casos, dudar de nuestra salvación. En el peor, estar condenados eternamente. Y veíamos en contraste el fruto del Espíritu, cómo es, no que se puede tener poquitas cosas de cada fruto o de cada característica, sino que es un todo. Todo eso se tiene que ver, no a la perfección, pero sí se tiene que ver en la vida del creyente, cómo ese fruto va emanando por el uso correcto de la libertad cristiana. En el versículo 22 y 24 vimos esos distintivos, ¿no?, de esa vida guiada por el Espíritu. Y la semana pasada, desde del capítulo 5 al versículo 25 al 6:5, vimos cómo se restaura, ¿no?, al caído. Y en esa última sección aprendimos la actitud que debemos tener para poder usar nuestra libertad en servicio al hermano que es sorprendido en pecado o que necesita restauración, ¿no? Y vemos cómo esa actitud tiene que ser en humildad, sacrificialmente, y tiene que tener coherencia lo que decimos con lo que vivimos y con lo que profesamos, ¿no? Entonces, hoy el pasaje que vamos a estar leyendo y vamos a estar explicando nos toca del versículo 6 hasta el versículo 10, ¿no? Y es como que Pablo acá va a pareciera empezar a tirar exhortaciones o mandatos uno tras otro, ¿no? Es medio característico esto en sus escritos, en Tesalonicenses se lo ve también, como uno tras otro va a empezar a decir exhortaciones finales, ¿no? Y acá va a terminar, por así decirlo, esta parte práctica, ¿no?, hasta el versículo 10, de cómo se debe ver esa vida en libertad en Cristo, ¿no? Por un lado va a decir que los que son bendecidos con la palabra a través de un hermano que restaura consistentemente deben traer gozo al que lo ayudó, al que lo instruyó y ser agradecidos por su vida. Por otro lado va a decir que lo que sembramos no se trata solamente de lo que se ve, sino de la intención con la cual lo hagamos. Si sembramos ambiciones terrenales, muerte es lo que nos espera. Si sembramos en el Espíritu, nos aguarda vida eterna. Y por último, en los versículos últimos que vamos a ver hoy, nos anima a no cansarnos en buscar el bien del otro, el bien del prójimo. Y va a ser bastante práctico, ¿no? Pablo va a decir cosas básicas. Por ejemplo, va a poner una analogía de la siembra, algo que es una norma universal, ¿no? Pero también poniendo en la mente de estos creyentes la realidad de que Dios todo lo ve. No se le escapa nada y Él no puede ser burlado. Y animándolos a no desmayar en el proceso, ¿no?, hasta que Cristo venga o nos llame. Ahora todo esto se lo va a decir justo luego, como decíamos, de enseñarnos la actitud correcta, ¿no?, y en servicio abnegado para restaurar, sin buscar nada a cambio más que la bendición de nuestro hermano. Y esto se lo dice porque ellos se deben diferenciar
de los falsos maestros que solo buscan intereses egoístas. Lo que siembren es de suma importancia, ya que eso mismo va a ser cosechado. Y porque a fin de cuentas Dios no puede ser burlado. Él sabe exactamente nuestras intenciones al llevar a cabo cada obra. Y esta es la vida que se espera en el creyente, que pueda ser consciente de estos principios. Ahora todo esto también se lo dice para que no abandonen, ¿no? Para que sigan, para que no desmayen, para que sean esforzados hasta el final en el uso de su libertad de manera servicial y amorosa. Entonces, como idea central del texto, Pablo finalmente dice, ¿no?, que la salvación por gracia, la libertad en Cristo, la vida guiada por el Espíritu, se ve reflejada en la práctica de mantener el estándar alto, divinamente planeado por Dios. Esto es hacer el bien a todos. Se los vuelvo a repetir. Finalmente, la salvación por gracia, la libertad en Cristo, la vida guiada por el Espíritu, se ve reflejada en la práctica de mantener el estándar alto, divinamente planeado por Dios. Esto es hacer el bien a todos. Y el título que le ponía a esta predicación es, manteniendo el estándar más alto. Y Pablo nos va a mostrar 3 pasos o 3 principios que nos llevan y que nos ayudan a mantener el estándar propuesto por Dios. Y antes de arrancar vamos a dar lectura al pasaje. Gálatas 6, el versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, como dije, son 3 pasos o 3 principios que nos ayudan a mantener el estándar propuesto por Dios. Y el primer paso es valorar la instrucción bíblica. Intencionalmente usé la palabra pasos para que entendamos lo básico, que es lo que el apóstol quiere decir en este pasaje. No es un secreto, no es un enigma, no es una contraseña a desbloquear, no es una clave ni nada de eso. Es algo tan sencillo y simple que normalmente se espera de cualquier persona que en algún momento de su vida empiece a dar pasos, que empiece a caminar, ¿no? Y el primer paso es entender o valorar la instrucción bíblica. Ahí dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y por ahí la interpretación que parece ser más obvia, también por otros pasajes que podemos ver en el Antiguo Testamento, es que Pablo está animando acá a las congregaciones a que paguen a sus pastores, a los que predican la palabra, una remuneración justa, ¿no? Ahora, aunque este principio está en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Lucas 10:7, en 1 Corintios 9:7 al 14, en esta parte no parece que hace alusión específicamente a los bienes materiales o al dinero, ¿no? Y esto lo podemos ver por el contexto, ¿no? O sea, Pablo, ¿de qué termina de hablar? ¿De una restauración económica al hermano? No, una restauración espiritual. No, el hermano que ha caído, el hermano que necesita ayuda con su pecado, que alguien lo sostenga. Pablo está hablando de eso, de ese tipo de restauración. Inclusive los versículos más adelante que vamos a leer, el 7, el 8, hablan de una siembra, pero de sembrar en el espíritu o de sembrar en la carne. Entonces, no es que Pablo no podría hablar de esto, pero meter ese tipo de temas en esto que está hablando de algo espiritual no sería muy justo para el pasaje, sería por ahí enredar un poco, ¿no? Y no quiere decir que el apóstol a veces no haga un cambio brusco de tema, como lo hace a veces, pero es muy claro. Pero aquí no es muy claro. Y no podríamos decir que está hablando específicamente
del bien material, ¿no? Además, como decía, acaba de hablar de la restauración, va a seguir hablando de sembrar en el espíritu o en la carne, pero tampoco en la carta hace alguna mención a eso, ¿no? Algún apoyo financiero, algún sustento material, ¿no? Y toda cosa buena puede incluir bienes materiales, pero no pareciera ser ese sentido que usa aquí, ¿no? Entonces vamos a ir de a poco por parte en este versículo explicando un poco, ¿no? Ahí la palabra enseñado viene del griego catequeo, ¿no? Que sería siendo oralmente instruido, informado, ¿no? Es poner abajo de la oreja a alguien, ¿no? O sea, hablarle al oído, poner información en sus oídos, hacer sonar, enseñar la palabra, instruir. Bueno, la palabra catequeo seguramente te suena, de catequesis. Por ahí en el español más preferiblemente esta palabra sería catecúmeno, que sería el que es instruido. O sea, obviamente le tenemos miedo a esa palabra por un trasfondo más católico, ¿no? Pero es eso, simplemente eso, el que está siendo instruido, ¿no? Ahora el apóstol Pablo describe con mucha claridad cómo o con base en qué o de dónde sale esa instrucción. De la palabra. Dice, el que es instruido en la palabra. Para los recién convertidos, por ejemplo, alguien debería ocuparse de enseñarles todas las cosas que el Señor había mandado, como lo tenemos ahí prescrito en Mateo 28:20. A los creyentes maduros, la instrucción debe continuar para llevarlos a un conocimiento aún más profundo de la palabra que les haga estables en su doctrina y en sus prácticas, ¿no? La instrucción para los creyentes está establecida en la palabra, ¿no? Es con la palabra que este hermano debe ser instruido. Así que, por implicación, lo primero que podemos ver aquí, primeramente, es que el que quiere instruir, el que quiera instruir, lo debe hacer en la palabra. Debe hacerlo con la palabra. Debe haber una preparación previa, debe haber un entendimiento que el hermano que está siendo instruido necesita la verdad, necesita que yo ponga en su oído, en su mente y su corazón la verdad eterna. Esta persona que se pone al lado del hermano, que necesita ser restaurado, o que necesita un consejo, o algo más general, el discipulado de toda la iglesia, necesita la verdad. No lo hace con opiniones, no se acerca con su experiencia, con los puntos de vista o con las filosofías propias, no. Este hermano lo debe hacer con la verdad objetiva que se encuentra en la Escritura, ¿no? Obviamente tiene que tener, como decía al principio, una preparación este hermano. Hay que prepararse. Bueno, Gabriel lo mencionaba la semana pasada también. No es, media hora me junto con el hermano, voy a ver qué leo y qué le digo. No podemos salir siempre con, ante un problema, todo lo podés en Cristo. No debe ser así, porque si no, entonces un día vamos a ver que está nublado y le vamos a decir, hazte un arca de madera de gofer. No tiene nada que ver. El hermano necesita la escritura sólida, ¿no? El principio eterno, no solo mencionarle un versículo que a veces es tergiversado y sacado de contexto. Tiene que haber una preparación y una preocupación seria por el alma de nuestro hermano. Y claramente esto contrasta con los maestros judaizantes. Ellos no estaban instruyendo a través de la palabra, más bien lo estaban haciendo a través del descrédito hacia Pablo. Ellos no usaban la escritura, sino la calumnia, la tradición, la experiencia de ellos. Y Pablo es intencional en aclarar que el que es instruido en la palabra debe compartir, comunicar toda cosa buena con el que lo instruye en la palabra. Claro, porque Pablo entiende que no a todos hay que compartirle esto que está diciendo, ¿no? Solo a los que instruyen verdaderamente en la palabra y no en consejos humanos, en sabiduría humana. Y ahí la palabra partícipe es tener en común, tener una parte, compartir con, tomar parte en, participar, comunicar. Se traduce ahí de la palabra koinoneo, que alude a la idea básica de distribuir o participar de algo por partes iguales, ¿no? Se traduce con la idea común muchas veces de comunión fraternal. Y Pablo habla acerca de algo que debe ser mutuo,
no de una de las partes que sirve o suministra a la otra, sino de ambas partes que participan juntas y en la misma medida. El que es enseñado en la palabra y el que lo instruye tienen un compañerismo común en la fe y deben participar juntos en toda cosa buena. Y para entender un poquito más, ¿no?, en cuanto a qué se refiere con esto de cosa buena, déjame explicarte un poquito, ¿no? La palabra viene del griego también, que es ágatos, ¿no? Y esta palabra no se usa siempre que se encuentra la palabra buena, ¿no? Hay muchas palabras que pueden traducirse como buenas, pero esta da se entiende, ¿no?, como que, por ejemplo, Dios es esencial, absoluta y consumadamente bueno. Y esa palabra ágatos vemos cuando se habla de Dios, ¿no? Hay en Mateo 19:17, Marcos 10:18, Lucas 18:19 también. Significa aquello que es bueno, lo bueno, como siendo moralmente honorable, algo intrínseco, algo que es en esencia bueno. Por ejemplo, que agrada a Dios. Y a Dios no le agradan cosas subjetivas. Hay algo objetivo que le agrada a Dios. Y por tanto eso es beneficioso, ¿no? Los cristianos, por ejemplo, tienen que probar cuál sea la buena voluntad de Dios. En Romanos 12 es la misma palabra, ágatos. Y seguir aquello que es bueno. Romanos 12:9. Deben imitar lo bueno. En 3 de Juan, versículo 11. Vencer el mal con el bien, con lo bueno. En Romanos 12:21. En Hebreos 9:11 y en el versículo 11, los bienes son los beneficios provistos mediante el sacrificio de Cristo con respecto tanto a los que son conferidos cuando somos salvos como a los que nos esperan en la eternidad, ¿no? Cosas buenas, favor también se puede describir. Entonces, cosa buena aquí es la traducción esa de la palabra ágatos. Inclusive Pablo la usa a esa palabra cuando habla de las buenas nuevas en Romanos 10:15. Y como ya te expliqué ahí en Hebreos también, ¿no?, los bienes venideros. Y el término tal vez más común para aludir a cosas materiales sería otra palabra, sería la palabra kalos, que la vamos a ver en otros versículos, que son favorables o que son buenas. Pero obviamente las cosas materiales no tienen bondad en sí mismas. Podrían decirse que son cosas amorales o neutras. Pero Pablo claramente habla de algo que en esencia es bueno. Entonces debemos deducir que es algo espiritual lo que está hablando acá de compartir. Y lo material, como te dije, no es algo intrínsecamente bueno. Depende de la situación, cambia según la circunstancia. Por eso usa esta palabra, ¿no? Y ahora, hilando un poco, ¿no?, las palabras o las ideas que acabamos de ver, ¿no? Puede ser que este pasaje lo que esté queriendo decir es: el que es instruido en la verdad debe procurar compartir, comunicar su avance en el proceso espiritual, por el cual el que lo instruye está velando. Y pongamos atención para entender bien qué es esta idea. Recordemos el contexto, hermanos. Pablo, quien los instruyó en la verdad, les escribe con tristeza, les escribe con dolor, con asombro, con cierto enojo si se quiere. ¿Porque no le ofrendaron? No, porque se estaban desviando, porque las noticias que escucha Pablo son terribles. Él está maravillado, dice, por la rapidez con la que se estaban alejando de la verdad. En el capítulo 1, versículo 6. Y Pablo les dice: solo quiero saber una cosa de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Inclusive Pablo tiene un poco de miedo, imaginando que su trabajo fue en vano en la vida de estos hermanos. Y ahí lo vemos en el capítulo 4:11, cuando dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Pablo no les está escribiendo, no está triste, no les está recriminando que ellos no le ofrendaron. Ellos lo que les está recriminando es que se están desviando
O sea, me están causando tristeza porque yo les prediqué la palabra. Yo sí les prediqué la palabra. Yo los instruí en la verdad. Y no me están compartiendo cosas buenas de ustedes. Me están compartiendo que se están queriendo desviar, que fueron engañados, que fueron hechizados por estos falsos maestros. Pablo está mal en este momento. O sea, no es aleatorio que haya escrito y que haya hecho énfasis en que en el que es instruido en la palabra, comparta con los otros. Y mismo ahí, en el capítulo 3, versículo 3 también dice, habiendo comenzado, el versículo 2 dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Pablo esto mismo es lo que les expuso todo ese tiempo que estuvo con los Gálatas, la palabra de Dios. El cristiano espiritual que ha levantado y sostenido a su hermano caído también lo edifica en la palabra y juntos participan de toda cosa buena que se relaciona con ella. Obviamente, sin duda, una ayuda material no le viene mal al que dedica su vida a la predicación de la palabra. Pero hermanos, si su deseo de bendecir a otros a través de las Escrituras es genuino, justamente eso es lo que va a traer mayor satisfacción a este hermano que se dedica a la palabra. Ver cómo sus hermanos son bendecidos a través de la predicación, cómo sus vidas son transformadas por la obediencia a la palabra. Nadie va a menospreciar una ofrenda material, pero el gozo de saber que el hermano está en carrera, no es perfecto, pero hay un patrón de búsqueda por la piedad, eso trae un gozo que ningún personaje que predica el Evangelio de la Prosperidad va a experimentar nunca. Eso jamás va a pasar. Entonces, acá Pablo nos anima, acercate a esa persona, hacele saber que por la predicación de su palabra, vos estás dando fruto, tu vida está cambiando, para la gloria de Dios, por la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios está siendo usada a través de tu vida. Eso va a traer un ánimo terrible, hermanos. Ahora, hermanos, sin este primer paso, sin valorar la palabra de Dios, y esto se hace valorando también al que predica la palabra, al que está completamente rendido a la dependencia de ella y a la exposición. Sin este primer paso, si no tenemos este principio, este valor, ya estamos camino al fracaso espiritual. Como les dije, son pasos, son cosas básicas que van a mostrar nuestro alto estándar en nuestra vida. Si no está esto, no sirve de nada todo lo demás. De hecho, todo lo demás que voy a decir, si esto no está en nuestra vida, no les va a hacer ni cosquilla. No. Debemos convencernos, hermanos, de una vez por todas, que lo que más necesitamos en nuestra vida es la palabra de Dios, es creer y confiar en la suficiencia de ella. No importa si necesitas restauración, ser discipulado, como todos, o un simple consejo personal específico. Todo eso tiene que provenir de la Escritura. No es la psicología, no es la psiquiatría, no es la filosofía humana, no es la opinión, no es la experiencia lo que necesitamos. Lo que necesitamos para mantener el estándar que demanda el Evangelio es la palabra. Y mucho menos necesitamos un videito corto motivacional que tanto nos gusta y que a veces tanto impacta supuestamente nuestra vida, más que estar acá una hora prestando atención. Y es terrible pensar que el cristianismo se está volviendo así, ¿no? Hermanos, tenemos la palabra profética más segura, tenemos la verdad, esto es objetivo, y fuera de esto todo lo demás es cambiante. El gran peligro de los falsos maestros no es solo que radica en que enseñan o en la maldad de la enseñanza misma, sino en el hecho de que son enseñadas como la verdad de Dios muchas veces. Tienen apariencia o quieren hacerse parecer cristianos, como estos judaizantes acá. Una persona que enseña herejías en nombre de Satanás o solo en base a su autoridad, es raro que tenga éxito. Generalmente ni los conocemos, ¿no? Pero los más destructivos
son los que están acá adentro muchas veces. Son los que supuestamente son creyentes y no lo son, y empiezan a meter de a poco falsas herejías en la cabeza de los creyentes. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, dice 2 Timoteo 3:13. Jesús mismo dijo, ¿no?, durante los últimos días, esos maestros del engaño que se iban a multiplicar en gran manera, tanto en número como en influencia también, ¿no? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y fue posible, porque estos Gálatas ya estaban siendo engañados por estos falsos maestros. Y se veía en su vida que estaban siendo engañados. Se veía en su vida que la libertad que tenían que estar disfrutando en Cristo y abrazando, no la estaban abrazando. Estaban abrazando la esclavitud de nuevo. El no tener una firme convicción en la doctrina lo llevó, por ejemplo, ahí en los primeros versículos, dice, del capítulo 5, que ellos querían volverse a la idolatría. Querían caerse de nuevo de la gracia, volver a las cosas que hacían antes. Eso es terrible, ¿no? Y es por esa razón, hermanos, que la enseñanza cuidadosa y congruente de todo el consejo de la palabra de Dios es tan importante. Es tan importante que estemos acá ahora, en vez de estar descansando de toda la semana de trabajo, apartemos este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Eso trae tanto ánimo también entre todos, nos anima a vernos, ¿no? Y a veces nos desanima no vernos, aunque sabemos que algunos tal vez hoy están en otro lado, no es que no quisieran estar, pero tuvieron que hacer otras cosas, pero aún los queremos ver, y eso nos anima, porque sabemos que si estás acá es porque querés escuchar la palabra de Dios, ¿no? Puede ser tal vez que alguno venga porque venga, pero en general, si estás acá es porque querés someterte a la autoridad divina de Dios, a su palabra. Y la palabra de Dios no es solo importante para edificar la iglesia, el Señor, sino también para protegerla, ¿no?, en contra de toda la influencia destructora y debilitante de todo lo que no sea la verdad bíblica. Un creyente no enseñado es un creyente débil y por ende es un creyente vulnerable, porque no entiende, tal vez, si no tiene una doctrina, por ejemplo, básica de la martiología, de lo que Dios es, no sabe cómo luchar con su pecado, no sabe ni siquiera las consecuencias de su pecado, no sabe ni aún lo que ofende su pecado al Señor. Va a estar flaco, va a estar débil, va a estar desnutrido en todas las áreas en su vida espiritual. Inclusive la palabra de Dios no solo es el alimento único que necesita el creyente, sino también es su armadura. Y eso lo vemos ahí en Efesios 6, 10 al 17, hermanos. Entonces, hermanos, valoremos al que instruye en dependencia a la Escritura y solo con la Escritura. No digo que muchas veces no haya una buena intención, pero sin Escritura, Dios puede obrar en gracia igual. Eso se puede ver. Pero la carga que uno tiene que tener a la hora de ir a instruir a un hermano es muy grande. Tendría que tener mucho peso, pero no peso de que, como de renegar, sino un buen peso. Saber que está en juego el crecimiento de nuestro hermano, ¿no? Ahora, esto de parte del que instruye, ¿no? Pero ahora el instruido, como veíamos, si realmente valorás la palabra de Dios, valorás a los que se paran acá a predicar la Escritura, los vas a hacer partícipe, vas a compartir la vida, lo que te está diciendo Pablo, vas a compartir la vida con ellos y les vas a hacer de gozo y de bendición, porque esa persona está trabajando, está invirtiendo tiempo para que la palabra de Dios, no la persona, sino la palabra de Dios pueda hacer una huella en tu vida, pueda afectar tu vida. Y qué gozo, como les decía, que trae cuando entre hermanos se ven conversaciones de lo que se predicó o cómo lo fueron practicando o cómo lo van aplicando a su vida. Y
hay un montonazo de aplicaciones y de implicaciones que podemos sacar solamente de este punto, prácticas también, inclusive referenciadas al dinero, que también es algo que ayuda, ¿no? Pero una de las cosas, ¿no?, que me impactaba en esto, ¿no?, es el hecho de ponerse al lado de la persona que te está instruyendo. De hecho, en la antigüedad, cuando uno habla de maestro y de alumno, no nos podemos poner a pensar en una escuela, en un colegio, en un estado. No, era una persona sabia que enseñaba y su alumno lo seguía por toda su vida. O sea, se ponía al lado de esa persona y eran participantes, tanto el alumno como su maestro, de cómo el alumno iba cambiando, ¿no? Todo lo que le instruía el maestro, el alumno quería hacer lo mismo que su maestro y quería compartírselo, quería que él viera cómo la enseñanza de mi maestro me está influyendo y yo estoy siendo igual que él, ¿no? Eran así los maestros y los discípulos en ese tiempo. Ahora este primer punto, ¿no?, de este primer paso, ¿no?, para poder tener esa constante, ¿no?, ese nivel en el estándar que Dios ha propuesto, ¿no?, es honrar la palabra, ¿no?, honrar la palabra, tener un valor por la escritura y por el que enseña, ¿no? Ahora, en lo práctico, muchas veces, hermanos, en lo no práctico podemos decir que sí valoramos esto, podemos decir que sí valoramos al que nos trae la instrucción, pero en lo práctico, ¿cómo lo estamos haciendo, hermano? Algo sencillo, que por ejemplo Gabriel lo habló varias veces en estos años, el hecho de cómo venimos preparados para escuchar la palabra. Primeramente, que si no estamos preparados, estamos despreciando la palabra, ¿no? Pero a su vez no estamos teniendo ni siquiera en cuenta al que viene y predica la palabra. ¿Qué estamos haciendo el sábado a la noche? El sábado a la tarde. En la semana, ¿estamos orando? ¿Sabemos quién va a predicar el domingo que viene, por ejemplo? ¿Sabían que yo iba a predicar ahora? O sea, ¿cómo nos preocupamos por esos hermanos que están haciendo la labor de la predicación, ¿no? A veces es triste, ¿no?, ver cómo llegamos a la iglesia y porque no sé, sabemos qué hiciste o qué hice yo, saben qué hice el sábado a la noche, a la tarde, y vos decís, no, Johnny no pudo haberse preparado si estuvo en tal lugar de fiesta, en un cumpleaños capaz, o lo que sea que fuera, ¿no? No nos podemos concentrar, ya no nos vamos a ir a dormir bien, inclusive, vamos a llegar cansados. ¿Cómo nos preparamos para llegar a este lugar? Hermanos, la palabra de Dios tiene que llenar todo, o sea, tiene que ser el centro de nuestra vida, tiene que ser la base. Si no estamos bien con esto, no vamos a estar bien con nada. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no vamos a poder engañar a los demás por mucho tiempo y a Dios en ningún momento. Va a salir a la luz lo que estemos haciendo, cómo nos estemos preparando, ¿no? Y inclusive el punto de mantener el nivel, el estándar alto que propone Dios, es el hacer bien a todos. ¿Cómo le estás haciendo bien al que te instruye de esa manera? Si el que te instruye está sabiendo que, no sé, te fuiste a dormir a las 5 de la mañana el sábado, que no te preparaste, que te levantaste 10 menos 5, viniste a la reunión todo cansado, con sueño, con quesos en los ojos, yo no puedo ver que hubo una preparación ahí. Y esto no lo digo por mí, o sea, lo digo por mí en realidad, pero estando en ese lugar. No porque yo ahora esté predicando, le estoy dando con un caño todo, ¿no? Sino que yo también, ¿cómo ven cómo llego yo? O sea, las actitudes. No es lo mismo a veces, hermano, no es lo mismo nunca en realidad, venir preparado que venir porque, bueno, ya es domingo y es obvio que tengo que venir. O sea, me levanto, me preparo, ya estoy en automático. Eso no debe ser así, hermanos. Vamos a crecer, pero siempre en base a la Escritura. Todo lo demás que no sea sólido en lo que queramos crecer, en nuestros esfuerzos, no va a llegar lejos. No vamos a llegar lejos, hermano.
Valoremos la Escritura, valoremos la palabra de Dios. Dios habló, no tenía por qué revelarse Él. No tenía por qué crearnos en realidad. Y nos creó, y encima se nos reveló a través de la Escritura, a través de la palabra. Eso es algo tremendo, ¿no? Y es por eso que cada domingo, o la mayoría de los domingos del mes, tenemos estas clases de gramática, de hermenéutica, para poder valorar la palabra de Dios. Porque no es solo la lectura, es el estudio de la palabra, es ver qué quiso decir Dios en ese momento. Como llegues preparado a este lugar, va a hablar mucho de vos, hermano, y se va a evidenciar en tu vida en algún momento. No despreciemos la Escritura, es el primer paso. Como les decía, si en este paso todo lo demás se cae, si no hay un fundamento en esto. Bueno, el segundo paso para mantener ese estándar propuesto por Dios lo encontramos en el versículo 7 y versículo 8, y es temer a Dios, haciendo caso de sus advertencias. Dice el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para su espíritu, del espíritu segará vida eterna. Bueno, la palabrita engañéis es que están siendo extraviados. Algunos lo traducen como usted está equivocado, o sea, estás errando, te estás yendo, te estás dejando extraviar inclusive. Muchos lo traducen de esa manera. Es de la palabra planao, ¿no? Y es descarriarse. El significado básico es descarriar. Y en parte el apóstol llamaba acá a los gálatas desorientados, que no se dejaran engañar más por estos falsos maestros, ya que muchos de ellos se habían desviado o se habían fascinado por estas enseñanzas. Ahí en el capítulo 3, versículo 1, lo dice, no, por estos judaizantes, para creer que la obediencia a la ley mosaica, representada en especial en la circuncisión, como ellos predicaban, era necesaria para poder recibir esa vida eterna y aún para poder vivir la vida cristiana. Pero esto entendemos que es mentira, ¿no? Ellos se estaban engañando con esto, porque nada de eso sirve para la salvación. No hay nada que se le pueda sumar a la obra de Cristo que me pueda salvar. La obra de Cristo más lo que sea que le queramos sumar ya no es salvación, ya no es la obra pura de Cristo, ya es un esfuerzo humano. Entonces el apóstol está diciendo, no se dejen engañar, no se engañen con estos falsos maestros más. Y después va a decir, ¿no? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Esta palabra significa, bueno, que está siendo burlado despreciativamente, despectivamente, que lo están ridiculizando a Dios. Tiene como base el hacer un gesto, mover la nariz, como hacer muecas despreciando a la persona, no como burlándose, como tenerlo por lo bajo, ¿no? Es tratarlo con desprecio, ¿no? Pero obviamente esto no significa que realmente los hombres se puedan burlar o engañar a Dios. Dios no puede ser engañado, pero sí en las actitudes sí está ese querer tratar despreciativamente al Señor. Pensar que como yo hago lo que quiero y sigo vivo, entonces si hay un Dios que es justo y me tiene que ajusticiar, que me parte un rayo. Y si no me parte el rayo, bueno, lo burlé a Dios. Claro, hay gente que piensa así, pero esto no es real. A su debido momento Dios va a dar su retribución a estos impíos, a estos pecadores, ¿no? Ahí en Judas 18 dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos.
en Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. O sea, en todas las dimensiones incluidas, ¿no? La moral y la espiritual, también podemos ver que esto es así, que Dios no va a ser burlado. Aunque nosotros queramos esconder nuestro pecado, las cosas, las intenciones con las cuales hacemos las cosas, Dios no va a ser burlado. Dios conoce el corazón. Como les decían, el hecho de la siembra y la siega, acá no solo hace referencia a los actos, a las obras solamente, sino a las intenciones. Dios no puede ser burlado. Y ahí el versículo sigue, ¿no? Y va a ser muy, muy práctico, muy básico Pablo para hablar, ¿no? Y va a decir sencillamente, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y creo que no hay que explicar mucho en eso. Eso es una regla que lo sabe cualquiera. Es universal, es inamovible. Si vos plantaste algo y salió un zapallo, es imposible, y no te voy a creer, que plantaste sandía. De la sandía sale sandía, del zapallo sale zapallo. Me podés estar engañando desde el momento en que plantaste hasta el momento que salió. Eso lo podés hacer y te podés burlar de mí, porque hasta que no salga el fruto vos me podés decir que es brócoli. Pero cuando yo vea que eso es sandía, vas a sentir una vergüenza, porque me mentiste y engañaste en algo tonto, aparte. O sea, porque vos sabías que eso en algún momento iba a salir el fruto que vos plantaste, no va a salir otra cosa. Por más que me mientas siempre se va a ver la evidencia de lo que plantaste. Y esto es algo tremendo también, ¿no? Porque, como yo les decía, si yo soy re ignorante de esas cosas, ¿no? De la semilla, me podés mostrar la semilla de una naranja y de un coco, que ni sé si tiene semilla de coco, y para mí es lo mismo. Pero me podés engañar y me podés mostrar lo que estás sembrando. Y yo digo, va, qué bueno eso. Y veo todo el esfuerzo que estás haciendo para que salga el fruto ese, ¿no? Y yo te veo y sí, es verdad, te estás esforzando, lo estás regando, lo estás arando, estás removiendo la tierra, lo fertilizaste, ¿no? Y yo te digo, qué bueno tu esfuerzo que estás poniendo. Pero hay un problema. Vos me dijiste que era un limón eso. Y cuando creció era otra cosa. O sea, ¿para qué mentiste? O sea, me podés engañar y podés engañar a todos, pero un día el fruto va a salir. O sea, lo que te está diciendo Pablo, o sea, es tonto lo que estás queriendo hacer. Aún podés mostrar piedad por fuera, como lo hacían estos judaizantes, pero las intenciones son las que revelaron al final y salieron manifestadas. ¿Y cómo? Trabajaron para su carne y se acuerdan, de acuerdo al capítulo 5, 19 al 21, ¿qué manifestaba el trabajar en la carne? Corrupción, obras malas. Vos podés decir, yo te creo que te esforzaste y todo, pero no te esforzaste para el bien, no te esforzaste para lo que Dios te mandaba a esforzarte. Lo hiciste con un apetito, con una ambición terrible personal, únicamente. Bueno, eso es algo obvio, ¿no? La siembra, la ley de la siembra y la cosecha. Es así de simple Pablo lo que dice, ¿no? Pero después va a explayar un poquito más la idea, ¿no? Y dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y es interesante las palabras que usa, ¿no? Acá dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Obviamente, el que está sembrando para lo suyo propio, para su carne, ¿qué va a decir? Bueno, de ahí va a salir corrupción. Si vos te esforzás, si vos sembrás, el sembrarío, o sea, requiere un esfuerzo, ¿no? El que lo hace para su carne, de ahí va a salir corrupción. Porque vimos ya en el pasaje, ¿no? De 5, 19 al 21, que son manifiestas las obras de la carne. Y nada lindo había en esas manifestaciones. Solo corrupción. O sea, manifestaba la naturaleza corrupta.
de este hombre. Ahora, de nuevo, volvamos al contexto, ¿no? Dice, ¿y por qué está hablando esto Pablo, no? Y si supuestamente los puntos tenían que ver con el hecho de mantener la ética cristiana, el estándar que Dios propuso, y a su vez esto era hacer el bien a todos. Claro, porque estos judaizantes no estaban en su mente queriendo hacer el bien a todos, querían hacerse bien a ellos mismos, y eso es lo que cosecharon. Por ejemplo, ahí cuando dice en el capítulo 4, que ya lo mencionamos, en el capítulo 4, 17 dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que ustedes tengan celos de ellos. O sea, lo que estaban predicando los judaizantes estos, no era para hacerlos crecer, para ver el fruto de sus hermanos. No, era para una ambición personal, para ver cuántos seguidores podían ganar. No sean celosos de Pablo. Y no podían decir nada en realidad de Pablo y lo tuvieron que calumniar. No sean celosos de nosotros, que nosotros les estamos diciendo estas cosas. Circuncídense, sigan la ley mosaica, cumplan la ley para ser salvos. Claro, aparentemente tal vez para los gálatas, para algunos que se dejaron extraviar, tenía sentido y hasta parecía algo bueno, algo piadoso. Vos ves el Antiguo Testamento y justamente Dios es lo que manda al judío, circuncidarse, cumplir la ley, ¿no? Pero claro, estos hombres lo hacían para tener una remuneración propia en esta tierra, por una ambición terrenal. Inclusive, bueno, vamos a ver también ahí el capítulo 6, el versículo dice, el 12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis. Y dice, todos los que quieren agradar en la carne, no en el espíritu, en la carne. O sea, ellos querían mostrar una fachada únicamente. No estaban interiorizados, no estaban preocupados por la eternidad de estos gálatas. ¿Y qué dice después ahí? Solamente lo hacen para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Corrupción es lo que están sembrando. Inclusive Pablo al principio les dice, el que está predicando esto se puede ir al infierno. Y eso es lo que va a sembrar. Una corrupción que la va a llevar al final. Pero fíjate, el pasaje no dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará el infierno. No, te dice la corrupción. O sea, lo que vos estés sembrando, lo más probable es que se pueda notar en vida esa corrupción. Y obviamente esa corrupción, haber vivido para esa corrupción, te va a llevar al infierno como consecuencia. Te va a llevar a la destrucción eterna. Pero acá lo vas a sufrir también. A veces Dios es misericordioso, no sé por qué, pero a veces no deja que las personas impías sufran acá en la tierra. Y mueren y vos decís, pero este fue re impío y se murió hasta estando dormido, ni sufrió ni para morirse, ¿viste? Pero no importa. Ahora está sufriendo y lo va a pagar. Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Si no tenemos en cuenta, hermanos, que lo que más necesitamos en nuestra vida es la palabra de Dios y no entendemos que tenemos que temer a Dios porque Él no va a ser burlado, estamos perdidos. Y esto nos tiene que animar. ¿A qué nos tiene que animar? Bueno, lo que decía la idea central, ¿no? A estirarnos en servicio por el otro. Que no solo sea de palabra exteriormente, sino que realmente haces lo bueno para tu hermano. Haces lo que a Dios le parece bueno, no lo que a vos te parece bueno. Y obviamente eso tiene que ver con un corazón que está rendido a la gloria de Dios. No busca en ningún momento lo suyo personal. De hecho, la libertad en Cristo que venimos viendo hasta ahora, podría decirse, y no entiendo al final todavía la libertad en Cristo. Si me están diciendo que tengo que servir, que me tengo que estirar por por el otro, que cuando alguien cae lo tengo que restaurar, que cuando alguien me restaura lo tengo que bendecir. O sea, tengo que hacer un montón de cosas, parezco más un esclavo que un libre. Bueno, porque la libertad en Cristo no tiene nada que ver con la libertad mundanal. ¿No? La libertad mundanal no es libertad, es anarquía. Es hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero,
sin importarme los demás. Pero ahora que estamos libres en Cristo, ahora realmente tenemos la libertad de nuestro viejo amo, de ese pecado. Y ahora somos libres para así obedecer la ley de Dios, para así poder vivir para la gloria de Dios. Y ese es el estándar divino que Dios pretende para sus hijos, que vivan constantemente para la gloria de Dios. Todo lo que no se haga para la gloria de Dios es pecado y vas a sembrar y vas a cosechar corrupción. Es así, en mayor, menor medida, pero es así la vida cristiana. Dios demanda esto de nosotros. Y como decíamos, no solo en lo exterior, sino en la intención con la que hagamos las cosas. Como ya dije, estos judaizantes no lo estaban haciendo por la gloria de Dios. Lo estaban haciendo para zafar, en algún caso, y en algún caso para tener seguidores, para que su conciencia, su mente, su orgullo esté alimentado por todas cosas corruptas. E inclusive muchos de estos creyentes que estaban acá en Galacia estaban experimentando un poco eso, porque ahí en el versículo, en los primeros versículos del capítulo 5, el capítulo 4 del versículo 8. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días y los meses, los tiempos. Al creyente también le puede pasar esto. Puede sembrar corrupción. No, esa corrupción tal vez no lo va a llevar al infierno, va a ser salvo, no va a perder su salvación, está segura en las promesas de Dios su salvación, pero puede manifestar corrupción y vivir una vida miserable el tiempo que esté sembrando para sí mismo y no para los demás. La palabra de Dios es clara, ¿no? Dice, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Job 4:8. Los que menosprecian el camino de Dios comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere la sabiduría de Dios habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Sin temor del mal. Proverbios 1:31 al 33 y 11 y 18. Y en Oseas tenemos otro pasaje, ¿no? Los malvados. Dice, ¿no? Sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. O sea, no tiene un final feliz el que vive para sus propios deseos, el que está trabajando para sí mismo. No hay un final feliz para esa persona. Para el incrédulo, ni acá ni en la eternidad va a haber un final feliz. Porque la eternidad que van a pasar ellos va a ser una eternidad en el infierno. Y acá van a ser miserables. Y para el creyente va a haber pérdida. Pero a veces, lamentablemente, hermanos, nos consolamos con que, bueno, voy a tener pérdida nomás. Pero la vida eterna no la pierdo. Pero es terrible, hermano. Es terrible tener pérdidas como creyente. Dios nos creó para su gloria, no para nosotros mismos. Dios nos creó para vivir para el otro. Y sí, es re pesado lo que estoy diciendo, es muy abrumador porque, o sea, me estás diciendo, tengo que estar todo el tiempo pensando en el otro y fuiste creado para eso. Lo tenés que hacer. ¿Lo vas a poder hacer a la perfección? No, ninguno. Pero tenemos que seguir este camino, tenemos que caminar estos pasos de valorar la palabra de Dios y de temer a Dios y a sus advertencias, hermanos. Y algo, no, con esto no quiero aliviar sus conciencias, ni mucho menos, pero muchas veces tenemos miedo de hacer las cosas por las amonestaciones que encontramos en la Escritura de Dios, por las advertencias. Y decimos, no, pero yo si lo hago por miedo a esto, está mal, porque no lo estoy haciendo por la gloria de Dios. Pero hermano, Dios puso sus advertencias por algo también.
No digo que estén por encima de su gloria, pero aún si, imagínate cómo dice Hebreos, si escuchás hoy su voz de una advertencia y no le haces caso, o sea, estás endurecido igual, o sea, de una u otra manera no te estás queriendo someter a la Escritura. Pero realmente igual Dios trae bendición si ante la advertencia que Él te pone, vos temés las advertencias que Dios pone y decidís vivir para su gloria, decidís obedecerlo. No es pecado eso, o sea, no está mal. O sea, como te digo, tal vez no tiene que ser lo primordial en tu vida, pero obedece a la palabra de Dios. Si Dios te está advirtiendo, es por amor, es porque te ama, es porque no quiere que sigas ese camino. De hecho, te advierte para que le comiences a dar la gloria. Pero si vos crees que Dios es fiel a sus promesas, vas a obedecer, porque vas a entender que Dios es fiel, que va a justiciar al impío, que va a destruir al impío. Si vos pensás eso, crees eso, no vas a querer seguir el camino del impío, vas a querer seguir el camino que glorifique a Dios. Y para esto, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro corazón. Nosotros no lo vamos a conocer, pero podemos ver por lo menos un poco lo que es nuestro corazón en la Escritura, en la palabra de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice ahí Jeremías 17 al 9. Entonces es como que está diciendo esto, ¿no? Por lo tanto, solo porque ustedes son salvos, les dice Pablo en esencia, no crean que puedan pecar con impunidad. Se han engañado terriblemente a ustedes mismos si creen que Dios no trata con severidad el pecado en la vida de sus hijos, incluido el pecado del legalismo que estaban acá haciendo, que sustituye la obra de Dios con las obras humanas. Esto no implica, hermanos, que el creyente esté exento de las consecuencias de lo que ya fue sembrado por cuenta propia. Decir eso es decir que desde que conocimos a Cristo nunca más pecamos y nunca más pensamos en nosotros mismos, y que siempre hicimos todo para la gloria de Dios. Y eso es mentira. Entonces va a haber una retribución por eso. Como les decía, no vamos a tener la perdición eterna, pero en vida se va a ver esos frutos de corrupción. Nunca vamos a cegar las consecuencias últimas del pecado, que son la muerte y el juicio, porque gracias a Dios, ¿no? Él ya cegó esas consecuencias en su lugar. Pero continúa cegando las heridas, la vergüenza, el dolor, las aflicciones terrenales de sus pecados y la necedad. La ley, por así decirlo, la ley de causa y efecto de Dios no va a dejar de operar en los creyentes, ¿no? Siempre va a haber consecuencias para el pecado. Me acordaba cuando estaba escribiendo este punto y una ilustración que dio un hombre en un libro que se tiró de un quinto, es una historia, ¿no? Una leyenda. Se tiró de un quinto piso porque ya no quería vivir más. Y cuando pasó el primer piso, se arrepintió y dijo, Señor, me arrepiento de haber hecho esto. No, por favor, perdóname. Y por allá una voz apareció y decía, sí, te perdono, nos vemos en un ratito. O sea, nada va a frenar la gravedad de la tierra para que te partas la cabeza. Yo te puedo perdonar, pero la consecuencia ya está, porque sembraste corrupción, ¿no? Y ya te parece algo chistoso, pero es tal vez extremista también. Pero es así con la vida del creyente también. Hermanos, si no estamos viviendo para los propósitos eternos. Y te había dicho que había una diferencia en las palabras, ¿no? Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para su espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Dice eso? Para el espíritu. O sea, esto ya no es, ya es algo que no nos gusta, en realidad. Porque todo lo que sembremos para nosotros nos da placer, nos va a traer satisfacción, comodidad, inclusive. Pero cuando tenemos que sembrar para el espíritu, eso significa que nos tenemos que mover de lugar y movernos por el hermano, por todos menos por nosotros.
Y eso va a traer incomodidad. Pero eso va a traer el mejor fruto, ¿no? Porque si vos pensás en vos mismo para hacer las cosas, corrupción y muerte eterna. Pero si vos pensás en la gloria de Dios, en bendecir a tu hermano, en hacerle bien a tu hermano, y esta es tu intención, de eso mismo vas a cegar la vida eterna. Y hay un punto crucial, ¿no?, en entender esto de la vida eterna. Se puede entender como de una manera cuantitativa, digamos, o cualitativa. Sí, vamos a tener la vida eterna no es tiempo la eternidad, en realidad es algo que excede al tiempo, pero vamos a estar por siempre con Dios. A eso puede hacer referencia a la vida eterna. Pero de una manera cualitativa hablando, la vida que tenemos que tener, el carácter de Cristo, se va a ver reflejado acá también. Cuando vos ya no vivas para vos mismo y vivas para el Espíritu, vas a reflejar esa vida eterna. Vas a reflejar acá en vida que tenés vida eterna. Vas a reflejar la vida de Cristo, ¿no? Y eso es tremendo. Porque no es solo que, obviamente no nos ganamos el cielo, no está queriendo decir eso. Pero vamos a dar cuenta que ya estamos viviendo la vida eterna, ya estamos viviendo la vida que Cristo vivió y la vida que Cristo quiere que vivamos, que es su vida acá en la tierra. Y como consecuencia de eso es obvio que vamos a estar en el cielo con el Señor, ¿no? Por su gracia, porque solo en su gracia vamos a poder vivir la vida de Cristo. Y siguiendo, ¿no?, hablando al creyente, ¿no?, hay un escritor, John Stott, que escribió lo siguiente, ¿no? Cada vez que permitimos a nuestra mente guardar un rencor, cebar una ofensa, entretener un capricho impuro, revolcarse en la lástima, lo que hacemos es sembrar para la carne. Cada vez que pasamos tiempo de más en malas compañías, cuya influencia pérfida sabemos que no podemos resistir, cada vez que nos metemos en la cama cuando deberíamos estar levantados y estar orando, cada vez que observamos materiales lujuriosos, cada vez que corremos un riesgo que hace añicos nuestro dominio propio, lo único que hacemos es sembrar, sembrar y sembrar más para la carne. Hermano, es terrible la obra del pecado, la obra de nuestra naturaleza humana. Hay cosas que sí te leí de esta frase que sí son feas y que hasta escandalosas, pero hay otras tantas que no. Pero de eso vas a sembrar corrupción. Lo único que vas a hacer es cosechar corrupción. Esos 5 minutos más en la cama, como dice acá, esos 5 de más con esa persona que no te convenía estar, que no tenías que estar, a menos que le hayas predicado el Evangelio, nada más. O sea, en todo ámbito lo que sembremos vamos a cosechar, hermanos. Y aún siendo creyentes, si sembramos para esta tierra, vamos a cosechar corrupción, porque es lo único que sale de nuestra naturaleza. Y a veces el desprecio ese hacia Dios, el no temer a Dios, no hacer caso de sus advertencias, no se va a manifestar en pecados violentos, ¿no? Sino en la condición de aquel que se considera suficiente y que no depende de él, ¿no? Que solo está dependiendo en sí mismo, en sus fuerzas, como estos nuevamente judaizantes, que confían en sus obras, ¿no? El desprecio se va a volver contra el hombre mismo y va a recoger aquello que sembró. Dios no lo va a frenar, ¿no? Dios lo va a dejar en libertad para que él escoja el terreno y que siembre lo que él le parezca mejor. Va a tener esa libertad el hombre, pero tiene que saber que va a recoger sí o sí, y es seguro. Inclusive te digo, ni siquiera es algo bíblico, es algo universal, científico, no sé cómo decírtelo, es algo obvio. Vas a sembrar, vas a cosechar lo que sembraste, no otra cosa. Lo que quiso, lo que él escogió, eso va a recoger, ¿no? Y en resumen, como decíamos, ¿no?, sembrar para la carne es practicar todo eso que está incluido entre las obras de la carne, en el capítulo 5, versículo 19 al 21, ¿no? Y muchas de estas cosas podíamos ver que en los Gálatas podían estar pasando, ¿no?, algunas manifestaciones de las obras de la carne, como las disputas, los celos,
cómo todo eso se había desarrollado, ¿no? Pero consentir con todas esas obras, hermanos, va a traer una consecuencia de descomposición espiritual, de pudredumbre, ¿no?, en la vida de quien los consiente, aún siendo creyentes. Hay un escritor, Oscar Wilde creo que se llamaba, que él vivía una vida libertina, en total desprecio a Dios, ocultando toda su corrupción, ¿no?, todo su desenfreno, su inmoralidad, ¿no? Y cuando él se estaba muriendo, ya casi al final de su vida, cuando todo salió a la luz, ¿no?, de lo que era, dice, él mismo dijo: en algún punto del recorrido se me olvidó que aquello que uno es en secreto algún día se gritará desde los tejados. Y esta persona estaba presa, salió a la luz que era homosexual y él siempre lo quiso esconder, y un montón de depravaciones más. Y es una persona que, por lo que yo entiendo, es inconversa y murió así, inconversa. Pero aún así esta persona dijo: se me olvidó eso. Que lo que uno es en lo oculto, un día se va a gritar encima de las casas y no va a haber manera de esconder eso. Y es terrible pensar eso, hermanos. Es terrible pensar eso. O sea, tengamos en mente eso. O sea, hablaba con algunas personas y a veces me tiraban la misma frase, ¿no? Si Dios ya conoce tu pecado, ¿cuál sería el problema? Que todos lo conozcan. O sea, el peor que lo puede conocer, al peor que le puede llegar esa información es a Dios. Todos los demás, o sea, son iguales o peor que vos, o miserables igual. O sea, es un miserable contándole sus miserias a otro miserable. Pero si las escondés, eso se va a acumular y va a explotar. Y va a ser peor. Va a ser peor. Porque dijiste que estabas sembrando algo bueno. Y todos te vimos tal vez esforzándote exteriormente por algo bueno. Pero cuando salió la plantita, era una planta re diferente a la que vos dijiste. O sea, es una mentira tu vida, ¿no? Y eso nos tiene que traer temor, hermanos. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Jamás va a pasar eso. Que Dios extienda su misericordia y que no castigue al impío o aún al creyente cuando peca de una manera severa acá en la tierra, no significa que va a quedar impune. Dios va a dar su justa retribución, hermanos. Y ahora, ¿cómo es que esto contribuye al bien del otro? ¿No? Podríamos decir. Bueno, miremos a los judaizantes. Nuevamente, ¿no? Por querer sembrar para sí mismos, pusieron cargas y pusieron tropiezo a los gálatas. Los hicieron volver a su idolatría, los hicieron desviarse del camino. Y claro, todo eso contribuyó a justamente lo que estamos viendo ahora, lo contrario, a poder tener un estándar que sirve al otro, que vive en servicio al otro. Bueno, estos le fueron de tropiezo. Y obviamente estaban sembrando corrupción en su vida misma, pero también hicieron que otros siembren corrupción. Volvieron a la idolatría, ¿no? Habían caído de la gracia. Estaban pensando mal del apóstol Pablo, quien les había traído la instrucción, quien se había forzado para que ellos primero sean salvos con la palabra y para que sean santificados. Y esto, hermanos, es tremendo, ¿no? Es tremendo todo lo que estamos viendo. Porque, como les decía, es la intención la que el Señor va a ver. Es la intención, es nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso. Aunque parezca que estamos haciendo algo bueno, duda de vos mismo. O sea, no hay nada de malo que dudes de vos mismo. O sea, sos una persona imperfecta. Tenés que analizarte a la luz de la Escritura y dejar que otros te analicen. No tratemos, no engañemos a Dios, no le hagamos muecas, no nos burlemos de Él. Él no es un niño con el que jugamos. Él es el Dios soberano, que nos va a bendecir con todo su amor, con toda su gracia, pero con todo su poder nos va a castigar un día.
si es que vivimos estos patrones de corrupción. ¿En algún momento, hermano, pensaste cuando estás pecando que no, esto lo puedo esconder, total, no pasa nada, no va a afectar a nadie, ni siquiera tal vez a mí? Si pensaste eso, estás equivocado. Va a traer grandes consecuencias. Lo que vos coseches, lo que vos siembres, vas a cosechar. Es mejor decir ahora qué estás sembrando, para que sepamos qué vas a cosechar después y no sorprendernos, ¿no? Dios ya lo sabe, pero se te puede ayudar para sacar esa semilla y sembrar lo que tenés que sembrar. Hermanos, tengamos en cuenta estos dos pasos y vamos a terminar acá por hoy. Si no valoramos la palabra, si no valoramos al que instruye, hermanos, estamos perdidos. O sea, vamos en bancarrota, porque no es que están deshonrando en realidad, no es que están haciéndole un gran daño al que predica. Se están haciendo un daño a ustedes porque están deshonrando la palabra primeramente. Si acá se parara personas que no predicaran la palabra, no les digo nada, porque en sí estarían honrando a un hombre solamente. Pero yo confío y entiendo y sé que acá se predica la verdad. Si ya no valoramos eso, hermanos, no podemos, no vamos a sembrar algo bueno. Por implicación no lo vamos a hacer. Vamos a estar viviendo para nosotros mismos. Y de hecho ya vamos a demostrar que estamos viviendo para nosotros mismos. No valorar la palabra, no ser temerosos de Dios, ¿no? Eclesiastés, al final, Salomón dijo, después de que vivió toda su vida en parte bien, pero ya pasado un tiempo la desperdició en los placeres, dijo, al final recapacitó y dijo: temed a Dios y guarden sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Guarden sus mandamientos, valoren su palabra, teman a Dios, no ridiculicen a Dios, no quieran burlarse de Dios. Él no va a ser burlado, va a ser el juez que va a castigar justamente al que se haya querido burlar de él. Expone tu pecado hoy, hermano. Expone tus malas intenciones. Expone aún lo que no entendés, lo que estás en desacuerdo. Pues si no lo haces, un día eso va a salir como una planta y ya no va a haber remedio. Vas a pasar vergüenza, estás sembrando corrupción. Así que lo dejamos acá. El domingo que viene lo retomamos con la última parte. Padre amado que estás en el cielo, Señor, el estándar, Padre, que demandas es muy alto, Señor. Es muy santo, Padre. No lo vamos a poder lograr, Señor, si no es en tu gracia. Si no tenemos en cuenta los valores, los principios, Señor, que tú nos dejas para poder lograrlo. A la perfección no lo vamos a lograr, Señor, y lo entendemos, pero no queremos, Señor, descansar en eso. No queremos descansar en saber que somos imperfectos y por eso tú tienes que demostrar gracia. Queremos pensar en tu justicia, en tu perfección y estirarnos lo más que podamos, Señor, para llevar a cabo estos principios, Padre, para honrar tu palabra, Señor, para hacer todo lo posible, para compartir la vida, Señor, con aquel que nos instruye, Señor, para hacer bien a ese hermano, pero aún para hacer bien a todos los demás, Señor, midiendo nuestras intenciones, Padre, examinándonos, aunque también no vamos a poder conocer nuestro corazón, pero tú nos muestras, Señor, parte de cómo es nuestro corazón, y por lo menos, Señor, tenemos que desconfiar de nosotros mismos, dudar, y poder, Señor, examinarnos y arrepentirnos si no hay una intención genuina, Señor, para lo bueno, para lo que para ti es bueno, Señor. Señor, que en esta mañana la palabra, Señor, que se ha predicado, entiendo que hay muchísimas implicaciones más que se pueden sacar y aún cómo se pueden aplicar y practicar, pero que en la semana, Señor, podamos también estar dispuestos, Señor, a repasar en esto y ver en nuestra vida, Señor, qué estamos sembrando, Padre, y aún ver esos frutos de lo que estamos sembrando. Hoy estamos sembrando algo, pero tal vez también ya estamos cosechando algo.
y que no volvamos, Señor, a sembrar lo malo que cosechamos, Señor. Que no cosechemos corrupción, Padre, que no la sembremos, que huyamos de todo eso. Señor, que no sembremos para nosotros mismos, sino para el Espíritu, Señor. Viviendo el estándar, Señor, al máximo nivel, Señor, que tú mandas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.